Hola a todos y todas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio abierto. Es el segundo de la cuarta y última semana de este módulo 2 de la información al conocimiento. Como tal, ya es el último espacio, no solamente de esta cuarta semana, sino también de todo el módulo 2, recordando que esta semana comenzó el pasado 3 de marzo, hoy ya es 7 de marzo y finalizamos el próximo 9 de marzo, es decir, el día domingo. Por lo cual es importante que en estos últimos días, si recién van comenzando sus actividades, en caso de que haya dudas, por ejemplo, en este mismo momento puedan enviarlas, ya que por el momento no haya alguien en tiempo real. Entonces, sí va a ser necesario como tal que por favor puedan mencionar las dudas que tengan para que de esta manera pueda trabajar con ellas, respondiéndoles, facilitándoles la información necesaria para que puedan finalizar sus actividades en tiempo y forma. Porque, repito, ya cerramos el día domingo, ya después de las 11:59 de la noche, el tiempo del centro de México. Lo único que va a restar es llevar a cabo las evaluaciones de sus actividades, especialmente de las del foro, que es el foro de integración. Recuerden que para esta semana tenemos dos, el foro aprendiendo y el foro de integración. Entonces, a la brevedad posible, en caso de que justamente eso pase, les sea posible, envíen por favor sus actividades para que pueda llevarse a cabo la evaluación de cada una de ellas con la respectiva rúbrica, ¿vale? Entonces voy a avanzar con la revisión de lo que vamos a ver el día de hoy, es decir, de la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo que tenemos para el día de hoy es una bienvenida, un objetivo, una revisión de contenidos, porque recuerden que en el espacio del día miércoles revisamos los contenidos de la semana número uno, es decir, de la unidad número uno, y para esta
segunda sesión o este segundo espacio revisaremos los contenidos de la semana 2 y la semana 3, ya que además del proyecto integrador se realizarán o bueno, ya están realizando, algunos ya están concluyendo con sus participaciones dentro del foro de integración, que justamente los temas están basados en la unidad 2 y en la unidad 3. Entonces vamos a revisar esos temas para que puedan llevar a cabo sus publicaciones pertinentes, ¿vale? Ahora voy a avanzar con lo que respecta a el propósito del espacio y si alguno o alguna de ustedes logra ingresar al espacio, se da el tiempo para ingresar y hay alguna duda, se atiende en el momento en el que la mencionen o al final, ¿vale? Entonces voy a avanzar a lo que es el objetivo del espacio. El objetivo del espacio es que podamos intercambiar distintos puntos de vista para construir el conocimiento. Recuerden que cuando se intercambia esta información a través de estos espacios, además de la interacción en tiempo real, también se genera un conocimiento de manera colectiva y espero que para lo que son los siguientes espacios dentro del módulo 3 con su asesor o asesora correspondiente en ese momento puedan también ingresar. Recuerden que es bien importante para trabajar también con la cuestión de la comunicación oral y las distintas características que pueden tomarse como un área de oportunidad para continuar mejorando en distintos aspectos. Entonces, les invito a que puedan darse el espacio, el tiempo para poder ingresar a los espacios y trabajar con toda esta situación. Además, por supuesto, de que se puedan aclarar dudas de los distintos temas que se tienen a lo largo de la semana y que dentro de los mismos se solucionen dudas acerca de las actividades, de los contenidos, de las videosesiones que pueden tener con sus ADC y que esto también permite trabajar y que puedan continuar avanzando en la entrega de sus actividades, tanto de las integradoras como las formativas, las socioemocionales y por supuesto la interacción en tiempo real con compañeros y compañeras, porque si bien es cierto, se tiene una interacción dentro de lo que es el foro aprendiendo, se puede trabajar ahí la cuestión de la comunicación escrita, pero en los espacios que tenemos como estos, entonces se puede trabajar lo que es la comunicación oral y las distintas características que recordarán vimos a lo largo de la unidad número 2 en la semana número 2. Ahora avanzaré hacia lo que son los contenidos para recordarles lo que vimos a lo largo de la unidad número 1, unidad número 2 y unidad número 3 para retomar respectivamente la unidad número 2 y después la 3, porque recuerden que esos son los temas que vienen a lo largo de sus actividades a lo largo de esta semana.
Los contenidos que vimos a lo largo de la unidad número 1, recuerde que lo revisamos en el espacio el día miércoles para la elaboración del proyecto integrador. Entonces, les sugiero que si no vieron la grabación, puedan visualizarla porque a partir de la misma, igual y pueden despejar alguna duda que tengan de la entrega del proyecto integrador. Y con lo que respecta a las participaciones dentro del foro de integración van relacionados con las actividades y los temas en general de la unidad 2 y 3. Recuerden que para la unidad 2 fue leer y escribir para aprender y la unidad número 3 fueron analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Ambas están dentro del mismo espacio para la semana número 3, ya que se relacionaron entre sí los temas y las actividades, recordando que retomamos, por ejemplo, la cuestión de los tipos de texto para la elaboración de su actividad integradora número 5. Entonces, dentro de lo que son los contenidos, podemos trabajar entonces para responder a las preguntas detonadoras que se incluyen dentro de las participaciones del foro de integración. Así que vamos a revisar primero los temas que corresponden a esta semana, que fue la semana número 2, con la unidad número 2 y ya entonces revisaremos después la unidad número 3 para revisar también las preguntas que se tienen que responder a lo largo de las participaciones de este foro. Recuerden, por favor, son 2 foros para esta semana, el foro Aprendiendo y el foro de integración. Es importante que finalicen ya con sus participaciones y recuerden que también tenemos el periodo de evaluación para el mismo que les estaré recordando conforme vayamos avanzando. Ahora voy hacia los contenidos de la unidad número 2 para, repito, retomarlos y revisar las participaciones que se tienen que realizar dentro de lo que es el foro de integración. Durante la unidad número 2, que fue la de leer y escribir para aprender, vimos diversos temas. El propósito como tal de esa unidad fue que ustedes pudieran, perdón, leer diversos tipos de texto para emplear distintas técnicas para su comprensión
y que la comprensión de alguna manera pudiera demostrarse dentro de la elaboración de su actividad, que entre esa semana fue la elaboración de resúmenes y esquemas, con la finalidad de que se pudieran organizar ideas principales, ideas secundarias, después de que llevaran a cabo la lectura del texto. Entonces, como tal, esto nos facilitó la identificación de ideas, pero también que se pudiera demostrar a través de esta identificación que se estaban comprendiendo el texto que leyeron a través de distintas técnicas también que cada uno y cada una de ustedes pudo emplear, desde cuál fue la que se les podía facilitar, cuál fue la que les ayudara más a identificar estas ideas. Entonces, vamos a revisar el primer tema, que fue el de la lectura. El primer tema como tal es el de la lectura. Este tema se pudo trabajar a través de igual las dos actividades integradoras, que fueron la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4, entre los distintos subtemas que pudimos trabajar a través de esta actividad fue la importancia de la lectura, porque como recordarán, desde la semana número 2, particularmente en las actividades integradoras, se llevaron a cabo varias lecturas. Si bien sí ejercimos la lectura dentro de la revisión de recursos durante la primera semana, como tal, para revisar las actividades no tuvieron que llevar a cabo una lectura dentro de la actividad en sí, sino para la revisión de los recursos. Ya durante la semana número 2 sí fue cuando comenzamos a revisar distintas lecturas y se retomaron para la elaboración de las actividades integradoras. Entonces fue cuando comenzamos igual a revisar qué tanto tenemos el hábito de la lectura, qué tanto se puede trabajar, las estrategias que ya teníamos desarrolladas y si no, cuáles son las que se pueden desarrollar con base a lo que leímos. Y que todo esto, por supuesto, se pudiera aplicar también en el ámbito de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la lectura la llevamos a cabo prácticamente todos los días. Esto no significa que todos los días leamos un diario o bueno, el periódico, mejor dicho, o que llevemos a cabo una lectura de a lo mejor un libro o de un artículo, pero si leemos, por ejemplo, alguna dirección, leemos quizá los mensajes de texto o dentro de nuestras redes sociales, también podemos revisar lo que es, por ejemplo, la plataforma, para ello también tenemos que leer. Entonces, la lectura está presente en nuestro día a día y particularmente para este tema pudimos también ver cuáles son los beneficios que nos ofrece la lectura. Recuerden que trabajamos con la creatividad, trabajamos también con la comprensión, trabajamos igual con la expresión de nuestras ideas, porque si bien es cierto, vamos comprendiendo lo que el autor o autora del texto nos quiere transmitir a través de su escrito, también podemos como tal expresar nuestras ideas a partir de lo que podemos escribir nosotros o nosotras dentro de
por ejemplo, mensaje a través de nuestras actividades. Entonces, esto fue lo que también pudimos trabajar desde lo que fueron cada una de las actividades de esa semana. Igual las estrategias de comprensión lectora, porque no todos y todas quizá podemos tener el hábito de la lectura de igual manera y es algo que se va trabajando o que no tenemos la misma comprensión lectora. Entonces, a través de estas estrategias podemos implementarlas para comprender de mejor manera cada una de las lecturas que llevamos a cabo, no solamente dentro de Prepa en línea CEP, sino también en nuestra vida cotidiana. Entonces fue lo que trabajamos a lo largo de esa semana. Ahora vamos con el siguiente tema que trabajamos durante la unidad número 2 en la semana número 2. El texto fue el segundo tema de la lectura como tal de la unidad número 2 y el texto va a tener una estructura. Recordemos que primero vamos a tener una palabra, un conjunto de palabras van a formar un enunciado y un conjunto de enunciados van a formar un párrafo. A su vez, dentro de la estructura de un texto vamos a tener una introducción, también conocido como inicio, un cuerpo, también conocido como un desarrollo. También el inicio es conocido como entrada, por cierto, y vamos a tener un cierre conocido también como final. Entonces, a lo largo de toda esta estructura vamos a identificar distintas ideas, desde las principales hasta las secundarias, también cuáles son las palabras clave que podemos rescatar dentro de cada una de las lecturas y el texto, por supuesto, va a tener distintos tipos, no siempre vamos a tener el mismo tipo de texto, era también parte de lo que los mencionaba a lo largo de esa unidad, es decir, que la lectura no siempre la tenemos como un hábito, es algo en lo que podemos trabajar, pero también vamos a trabajar en la identificación de cuál es el texto que particularmente nos llama la atención. Porque no siempre se va a tratar de que leamos, por ejemplo, no sé, noticias o que llevemos a cabo la lectura de artículos de temas que quizá no son tan interesantes para nosotros o nosotras. Entonces, es lo que igual debemos de revisar en la cuestión lectora, ¿vale? Parte de los tipos principales de texto que pudimos revisar dentro de la actividad integradora número 3, que fue la de selección de textos e ideas aplicables fue justamente estos tipos de texto. Recuerden que tuvimos distintos tipos, pudimos identificar cuál era
el autor, también la fecha de publicación, entre otros datos importantes a destacar dentro de todo ello. Porque recuerden que también si vamos a retomar alguna de las lecturas que llevamos a cabo para realizar una citación o referenciación, entonces se tiene que dar justamente ese crédito al autor o autora correspondiente. Entonces, saber esos datos también nos permite trabajar con la cuestión de las referencias y las citas, que es lo que igual se puede trabajar dentro del texto. Una de las estrategias que realizamos como tal para trabajar el tema de la lectura fue el de el resumen. Entonces vamos a revisar ese tema a continuación. El resumen como tal tuvo o tiene distintos pasos para elaborarse, recordando por supuesto que para elaborar un resumen es muy importante brindar el crédito correspondiente a los autores o las autoras o al autor o autora correspondiente. Recuerden, por favor, que no se trata de copiar y pegar las ideas de estos autores, sino que debemos utilizar nuestras propias palabras para describir aquello que acabamos de leer. De lo contrario, estamos incurriendo a una falta en la cuestión de la creatividad y la originalidad de aquello que estamos elaborando. Entonces, sí es un tema que de repente varios y varios de ustedes recibieron observaciones en cuanto al resumen, porque no quedó tan claro el concepto de que no se tenía que copiar y pegar, sino más bien rescatar ideas principales y secundarias y poder explicarlas con nuestras palabras. Me cuenta que es como cuando vemos una película y alguien nos pregunta, ¿qué pasó en la película? No vamos a presentarle como tal una lectura del guión de la película que vimos, sino que vamos a contarle así como que, pues fíjate que al inicio pasó esto y esto y esto, y después ocurre esto y esto y esto, y termina con, y ya. Entonces hacemos un resumen de todo lo que pasó en la película sin necesidad.
de leer el guión de la película. Eso es lo que hacemos con el resumen, es decir, trabajar con nuestra expresión de aquello que comprendimos. En este ejemplo que yo les menciono, puede ser una película, también puede ser un libro, por ejemplo. Oye, fíjate que ya leíste el libro de Inferno de Dante Alighieri, no, pues que sí. ¿De qué trata? Ah, no, pues fíjate que al inicio pasa esto y después pasa aquello y fíjate que después se trasladan a este lado y encuentran esto y después pasa aquello. Entonces, es una manera en la que vamos justamente a resumir lo que pasa, por ejemplo, en este ejemplo, de lo que es un libro o también de una película o de algo en particular que hay muchos elementos que tiene para que se pueda resumir. Entonces, los pasos para elaborarlo, recuerden que debemos llevar a cabo una lectura completa, poder comprender si hay algo que no comprendemos, buscamos lo del tema para que quede comprendido. Después vamos a identificar las ideas básicas, por supuesto, a lo largo de la lectura vamos anotando, vamos subrayando, vamos elaborando a lo mejor algún esquema. Después vamos a describir el tema, la naturaleza del documento que estamos leyendo. Vamos a ir redactando párrafos completos y al finalizar vamos a ver que nuestra redacción haya sido clara, breve y precisa, porque justamente no se trata de que si leemos un libro de 50 páginas, nuestro resumen sea de 50 páginas, sino que tiene que ser más concreto con estos elementos que marca un resumen como tal. Ahora vamos rápidamente a lo que es la unidad número 3 y sus distintos temas, justamente para revisar cuáles son las participaciones dentro del foro de integración. Durante la unidad número 3 tuvimos como propósito poder producir reseñas y relatos. Estos son otros dos temas que se tocan a lo largo de sus participaciones dentro del foro de integración. Entonces, recordarán que hicieron dos actividades, que justamente fue la semana pasada.
tituladas como los temas, es decir, la actividad integradora 5, el relato, y la actividad integradora 6, la reseña. Todo esto, por supuesto, haciendo el uso de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, y esto nos permitió favorecer la comunicación no solamente en el ámbito académico, sino en otros ámbitos más. Entonces, vamos a revisar lo que es el primer tema, es decir, el relato. Y es un tema fresco porque repito que fue la actividad que hicieron durante la semana pasada, es decir, para la semana número 3. Entonces, vamos para allá. Una disculpa, tuve una interrupción del internet y no podía continuar en la sesión, pero afortunadamente regresó y continúa la grabación. Así que voy a avanzar antes de que vaya a irse otra vez. Tenemos estos pasos para elaborar el relato, perdón. Primero recuerden que se realizó la elección de un tema, particularmente dentro de su actividad integradora. No tuvieron una elección de tema libre, sino más bien que fue basado en un tema de una lectura. Es decir, primero eligieron la lectura y después el tema dentro de la lectura. Posteriormente pudieron establecer un narrador, es decir, si era en primera persona, si era en segunda persona
o en tercera persona, permitiendo que esta también vaya definiendo el relato. Después pudimos delimitar a los personajes dentro del mismo, las características que van definiéndolos para que vaya quedando más claro quién es quién, por decirlo así, y planteando también dentro de una introducción, un desarrollo y un cambio final, todo con la finalidad de mantener la atención de la persona que está llevando a cabo la lectura de nuestro relato. En este caso, fue hacia mí y también el relato oral. Ustedes pudieron igual identificar cuáles son las diferencias entre trabajar con un relato oral y un relato escrito. Así que igual fueron dejando pistas en varios de sus relatos porque recuerden que esto permite que la persona que está ya sea escuchando o leyendo vaya formándose una teoría y también vaya anticipándose a qué podría pasar, manteniendo la atención de la persona. Y esto, por supuesto, es un elemento esencial del relato, es decir, que debe ser lo suficientemente llamativo para mantener la atención de la persona que está escuchando o leyendo, ¿vale? Ahora, avanzo con lo que es el siguiente tema, es decir, la reseña. La reseña es la actividad integradora número 6 que ustedes entregaron
Como recordarán, tenemos distintos tipos de reseña. Particularmente, ustedes elaboraron la reseña crítica del tipo comparativa y fue por eso que para esa ocasión no tuvieron que elegir entre los dos textos que había como opciones, sino que tuvieron que leer ambos y ya entonces ya pudieron elaborar la reseña comparativa, porque justamente compararon los distintos elementos que contenían estas lecturas. Recuerden también que dentro de esta reseña crítica es que ustedes deben establecer un juicio valorativo, pero este debe sostenerse desde un argumento, por supuesto con fuentes confiables y válidas que puedan como tal aportar información para sostener el argumento que les menciono. Entonces, también, dependiendo del tipo de reseña, se van agregando distintos elementos y va cambiando de igual manera la forma en la que se redacta una reseña, pero particularmente la crítica, que es la más común que se suele realizar. Recuerden que siempre va a llevar un juicio valorativo y lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana de distintas maneras. Por ejemplo, desde que realizamos quizá un viaje, desde que pedimos un artículo por internet, nos llega, podemos dar una reseña de si es bueno, si es malo, pero debemos establecer por qué. Por ejemplo, si yo pido un libro para colorear, que sí, justamente recientemente lo pedí, me ayuda mucho. Eh, ¿Qué es lo que voy a decir? Bueno, este libro puedo ponerle que tiene 4 estrellas, a lo mejor de 5, porque quizá aunque dentro de lo que fue la descripción del producto venía que la pasta del cuadernillo era más resistente, quizá no, quizá es una pasta que es un poquito más débil, entonces se rompió, no sé. En mi caso no fue así, puedo decir que es un buen libro, pero que dentro de las características venía que también las hojas en las cuales vienen los dibujos son más gruesas y no, son un poquito más delgadas. Entonces, por ejemplo, si coloreo con plumones, luego se puede colorear también la de abajo, es decir, pasa la tinta. Entonces, es así como puedo ir yo agregando en mi reseña, que quizá también podrían no colocar ese detalle que las hojas son más gruesas. Entonces voy yo colocando el por qué estoy dando esa calificación. No podría decir que voy a poner 4 estrellas porque no me gustó, sino que tengo que escribir o dar una explicación de por qué se está generando esa calificación o, bueno, esta asignación de estrellitas en caso de la app en donde yo compré, ¿vale? Así que es así como vamos trabajando la cuestión de la reseña. Y estos son todos los temas que se trabajaron dentro de la unidad 2 y la unidad 3. Entonces ahora vamos a revisar qué es lo que vamos a escribir dentro de nuestras participaciones del foro.
Entonces, aquí tenemos lo que es el foro de integración, que es tipos de texto, estrategias de aprendizaje, el foro de integración de saberes. Como tal, nos permite realizar eso, es decir, integrar todo lo que pudimos aprender a lo largo de estas 3 unidades dentro de las 3 primeras semanas. Así que el propósito fue que pudieran reflexionar de las estrategias de aprendizaje, también las características entre 3 temas principales: el relato, el resumen y la reseña, es decir, los temas que acabamos de revisar dentro de los contenidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para estas participaciones? Vamos a revisar las actividades. Ustedes revisen cuáles fueron las actividades que hicieron en las semanas anteriores, principalmente el resumen, el relato y la reseña, es decir, de las semanas número 2 y 3. Y vamos a buscar por qué o para qué nos sirve saber las diferencias entre el relato, el resumen y la reseña, ¿vale? Eso es lo que vamos a buscar primero. Entonces, ya ahorita ya acabamos de revisar lo que son los temas, pero ustedes revisen sus actividades y vamos a contestar a estas 2 preguntas detonadoras. ¿Cómo? A través de 5 participaciones. La primera aportación es que podamos responder al primer planteamiento, es decir, nuestra participación va a ser la respuesta a ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? En la segunda aportación vamos a responder la segunda pregunta, es decir, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? En la tercera y la cuarta aportación vamos a revisar las participaciones de compañeros y compañeras. Y ahí vamos a realizar nuestras participaciones, es decir, en las participaciones de compañeros y compañeras. Recuerde, por favor, aplicar las reglas de etiqueta, lo que hemos aprendido a lo largo de estos módulos. Y también vamos a, perdón, vamos a redactar una quinta participación, que básicamente es una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente y de qué forma las diferentes estrategias les pueden ayudar para mejorar, ¿vale? Tengan en cuenta también las diferentes aportaciones que hicieron sus compañeros, tengan en cuenta las participaciones que hicieron ustedes y recuerden también que pueden revisar la rúbrica. Cada una de las actividades que ustedes entregan en los espacios correspondientes, como tal, no se evalúan de manera digamos que a criterio personal, es decir, no es como que yo me base en esta actividad sí me gustó, le voy a poner un 100, o no, esta actividad no me gustó, le voy a poner un 0, sino que siempre está la rúbrica. La rúbrica nos permite asignar la puntuación y esto hace la sumatoria de qué fue lo que se incluyó en la actividad o qué fue lo que no, o si entregaron una actividad diferente o si hubo por ahí que copiaron información y no brindaron el crédito correspondiente o que no siguieron, por ejemplo, las instrucciones. Entonces, por favor, es importante que tengan súper presente que cada una de las calificaciones y retroalimentaciones que reciben están basadas en la rúbrica. No es a criterio personal mío, ¿vale? Sino que siempre está la rúbrica para asignar calificación y retroalimentación de cada actividad que ustedes entregan. Y la pueden consultar aquí, donde dice, antes de responder, consulta la rúbrica. Le van a dar clic en rúbrica y listo. Entonces van a colocar ahí sus participaciones antes de que se vaya a cerrar el foro el día domingo, porque si por alguna situación no pueden entregar, recuerden que tendrían que mencionármelo a través de lo que es el correo o a través de la plataforma para que por ahí podamos encontrar una solución a la situación que haya pasado, pero esperemos que no vaya a haber eh, ningún percance que les impida entregar sus actividades, ¿vale? Y listo, eso es todo lo que corresponde a sus participaciones dentro del foro.
Voy a volver a la presentación de el espacio. Recuerden que si queda alguna duda con respecto a esta semana, por favor la envían a través del correo o a través de la plataforma para que pueda ser respondida con la información precisa y que ustedes puedan avanzar. Y listo, eso es todo. Recuerden que tenemos, bueno, sí, en cuanto se cierra el módulo, que es el día domingo a las 11:59 de la noche, comienzan a correr las 72 horas como máximo para evaluar todas sus actividades. Ya en cuanto estén evaluadas, recuerden que ustedes, por favor, tienen que descargar su portafolio de evidencia para que de esta manera puedan checar si es que hay alguna situación que debamos revisar antes de que se dé completamente concluido el módulo, ¿vale? Y listo, eso sería todo de mi parte. Espero que tengan un excelente fin de semana. Quedo al pendiente de sus dudas y comentarios y les deseo mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos y mucho éxito en todas las áreas de su vida. Un gusto poder encontrarnos a través de estos espacios que sí son grabaciones, quizá no es en tiempo real, pero de alguna manera se lleva a cabo esta interacción y por lo que estuvimos aprendiendo a lo largo de este módulo. Hasta luego.